Bienvenido a su aula virtual de análisis instrumental. Soy el profesor Marvin González y es un placer para mí compartir con ustedes este espacio virtual. En las clases pasadas habíamos estado estudiando los métodos espectroscópicos, métodos por medio de los cuales hacemos uso de un rayo de luz. Hoy nosotros vamos a estudiar un tema muy separado, como son métodos de identificación y de separación por medio de los cuales no hacemos uso de un rayo de luz, sino de que son técnicas de separación totalmente diferentes de los métodos espectroscópicos, lo que se denomina la cromatografía. ¿Qué cosa es la cromatografía? Prácticamente es un método que fue descubierto a inicios del siglo pasado, en el cual los componentes se distribuían en dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil. ¿Quién descubrió esto? Fue un científico ruso en el año de 1906, en el cual inicialmente él estuvo trabajando con pigmentos vegetales coloreados y logró separar los componentes de la clorofila. Hoy en día la técnica cromatográfica que él descubrió ha pasado a segundo plano porque se utilizan otras técnicas de separación muchísimo más avanzadas. Ya la cromatografía ha evolucionado de tal forma que nosotros hoy podemos mencionar de que una cromatografía en columna, que es la clásica, pasa ahora a la última tecnología, la cromatografía de gases, ligada con el espectrómetro de masa, y la cromatografía de equipo, en la cual utiliza la cromatografía líquida de alta resolución. En todas las separaciones cromatográficas, la muestra va a desplazarse con una fase móvil que se hace pasar a través de la fase estacionaria. Por lo tanto, en una columna clásica vamos a encontrar un eluyente y lo que denominamos un eluato. El eluyente corresponde a lo que es la fase móvil y el eluato corresponde a lo que es la fase estacionaria. ¿Qué viene a ser la fase móvil? Es el líquido o el gas que transporta la muestra en análisis a través de la fase estacionaria. Y la fase estacionaria viene a ser el sólido o el líquido inmovilizado en el cual se va a repartir el analito durante el paso de una fase móvil. ¿Por qué es que se da una fase móvil y una fase estacionaria? Porque existe una interacción química que tiene lugar en la superficie de la fase estacionaria. Como nosotros estamos observando en este video, vemos cómo las partículas de fase móvil que aparecen diferenciadas de color verde se van desplazando a través de la fase estacionaria, y cómo dentro de la fase estacionaria, que vemos las partículas de color rojo, se van quedando rezagadas. A eso es precisamente la diferencia del movimiento que tienen estas partículas. Vemos aquí en el cromatograma cómo después que han sido separados cada uno de los componentes de la muestra, y entonces el pico más alto corresponde al componente que aparece en mayor proporción dentro de la muestra, y cada pico representa cada uno de esos componentes y los tiempos de retenciones que se dan en ellos. La separación de los componentes de la muestra se pueden dar por dos efectos, un efecto de retención y un efecto de arrastre. Un efecto de retención lo ejerce la fase estacionaria y un efecto de arrastre es el que ejerce la fase móvil. De aquí que nosotros distinguimos en grandes rasgos tres tipos de cromatografía, según el dispositivo que se vaya a utilizar, según los estados de las fases implicadas y según el mecanismo de interacción del soluto con la fase estacionaria. En el siguiente esquema nosotros observamos cómo se clasifican estos sistemas cromatográficos, la cromatografía de gas y la cromatografía líquida que les mencionaba, y entonces sus clasificaciones van a responder al tipo de fase móvil, al tipo de fase estacionaria, al tipo de soporte, al mecanismo que utilicen cada una de ellas. Veamos en grandes rasgos
¿En qué consiste cada una de ellas? La cromatografía en columna, como lo dice su nombre, son columnas huecas en las cuales en el interior vamos a encontrar la fase estacionaria y la fase móvil pasa a través de la fase estacionaria. En la cromatografía plana, que fue una de las primeras cromatografías y que es la cromatografía más simple y es la que ha caído ya en desuso, la fase estacionaria está sujeta a una placa plana y puede estar también en un papel. La cromatografía plana, vamos a distinguir la cromatografía en capa fina y la cromatografía en papel. Ahora, de acuerdo a los estados de las fases implicadas, vamos a distinguir la cromatografía de gases, la cromatografía líquida y la cromatografía de fluido supercrítico. Los mecanismos que intervienen en las separaciones cromatográficas van a estar íntimamente distinguidos en lo siguiente: por afinidad, por absorción, por reparto, por intercambio iónico o por exclusión molecular. Comentando en relación a los mecanismos que intervienen en las separaciones cromatográficas, brevemente veamos. En la cromatografía de absorción, el soluto, ¿qué es lo que sucede? Se absorbe sus partículas sólidas en la fase estacionaria. En cambio, en la cromatografía de reparto, los componentes de la fase móvil son retenidos en la fase estacionaria. ¿Qué sucede con el intercambio iónico? Se hace pasar la fase móvil a través de la fase estacionaria y entonces los grupos iónicos en la superficie va a suceder de que van a quedar retenidos por efectos de carga. Esto es muy común cuando nosotros estamos tratando agua por medio de las membranas de intercambio iónico. Es muy utilizado este tipo de técnicas de separaciones cromatográficas. La cromatografía de exclusión molecular, esto va a estar en dependencia al tamaño que esté presente la fase móvil, de tal forma que se excluyen de la matriz aquellas que son de un tamaño diferente. En la cromatografía de afinidad vamos a estar hablando de uniones reversibles entre el analito y el ligando específico. En la cromatografía de gases están incluidos exclusivamente todos aquellos sistemas cromatográficos donde la fase móvil es un gas. Y por último, en la cromatografía líquida de alta resolución, es una técnica de separación en la cual se hace pasar la muestra líquida o sólida disuelta en un disolvente adecuado junto con la fase líquida móvil por una columna cromatográfica. Estas dos últimas, la cromatografía líquida de alta resolución y la cromatografía de gases, hoy en día se consideran las técnicas cromatográficas de mayor precisión y de mayor utilidad dentro del campo de la investigación. Con esto les resumo lo que son las técnicas cromatográficas. Ustedes pueden encontrar dentro del archivo también que les estoy compartiendo las diferentes aplicaciones que tienen las cromatografías y están referidas exclusivamente a lo que es la cromatografía de gases y la cromatografía líquida de alta resolución. Resumiendo, nosotros hemos visto qué son las técnicas cromatográficas, técnicas de separación muy diferentes a las que hemos estado estudiando a través de los métodos espectroscópicos. En las técnicas cromatográficas nosotros distinguimos dentro de las separaciones dos tipos de fases, la fase móvil y la fase estacionaria. Estudiamos también los criterios de clasificación de las diferentes técnicas cromatográficas y los mecanismos de retención que utilizan estos tipos de cromatografía. En el aula virtual les estoy compartiendo el material de estudio, así como también la agenda de trabajo correspondiente, en el cual están orientadas algunas actividades para que ustedes profundicen y analicen bien el material de estudio. Cualquier duda, no duden en contactarme. Los espero en mi próxima clase. Soy el profesor Marvin González.